Pensemos por un momento en una partida de ajedrez, pero una partida del más alto nivel, de esas donde cada movimiento se calcula, o sea, con una precisión matemática casi perfecta. Ajá, de esas que no permiten errores. Exacto. Y de un lado del tablero, digamos que un jugador tiene todas las piezas pesadas, o sea, tiene las reinas, las torres, los alfiles, una superioridad que, a simple vista, pues es abrumadora. Claro, bajo cualquier lógica tradicional, uno diría que el jaque mate es cuestión de, qué sé yo, minutos. Algo súper clínico y predecible. Totalmente. Pero, resulta que el otro jugador decide que no va a mover sus peones, siguiendo las reglas. En lugar de eso, saca un fósforo y simplemente le prende fuego al tablero entero. ¡Wow! Esa es una imagen muy poderosa y, de hecho, esa es exactamente la dinámica que está reescribiendo las reglas de la seguridad internacional hoy mismo. Si es que digo, de repente ya no importa cuántas reinas tengas, porque la mesa misma se está consumiendo. Y por eso estamos aquí en esta inmersión profunda. Así es, no estamos viendo un choque de fuerzas tradicionales, estamos presenciando cómo se desmantela por completo la idea misma de la victoria militar. Y para quienes nos sintonizan hoy, hay que situarnos. Es principios de abril de 2026. Y bueno, la atención global está clavada en una crisis en Medio Oriente que ha mutado a una velocidad aterradora. Sí, pasó de ser algo muy focalizado a una crisis gigante. Exacto. Lo que comenzó como una serie de ataques militares directos se ha transformado en un estrangulamiento económico a nivel mundial. Y para este análisis estamos basándonos en múltiples reportes recientes de inteligencia estratégica de la plataforma Análisis e Inteligencia. Reportes que, por cierto, están fechados entre principios de marzo y el 2 de abril de 2026. Es información súper reciente y crucial. Y súper detallada. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo un conflicto militar entre la coalición de Estados Unidos e Israel por un lado y la red de Irán por el otro se convirtió en una guerra de desgaste en múltiples dominios. Y sobre todo, entender dónde residen realmente esos puntos críticos, esos centros de gravedad que podrían definir el futuro del comercio y la seguridad de todo el mundo. Sí, y antes de arrancar de lleno es súper importante aclarar algo. Aquí no estamos tomando ningún bando. Si mencionamos estrategias o reportes que suenan crudos o políticamente cargados, lo hacemos desde una postura estrictamente analítica, solo para evaluar los hechos en el terreno, no para justificar las acciones de nadie. Totalmente de acuerdo. Es análisis puro de inteligencia, sin filtros ideológicos. Bueno, vamos a desempacar esto. Hay una percepción, o sea, casi cinematográfica, de que tener superioridad aérea absoluta te garantiza una victoria rápida. Digo, tienes la mejor tecnología, dominas el cielo, fin de la historia. Claro, pero la realidad asimétrica nos dice que eso es una ilusión total. Es una ilusión porque se basa en una doctrina militar del siglo XX. A ver, explícanos un poco más eso de la ilusión. Pues mira, hay que hacer una distinción fundamental entre tener poder destructivo y tener control estratégico. O sea, si analizamos la correlación de fuerzas de manera convencional, es innegable que la coalición de Estados Unidos e Israel tiene un dominio aplastante. Sí, tienen los mejores aviones, dominan el aire. Exacto. Controlan el espacio aéreo, tienen tecnología furtiva de última generación y una capacidad táctica quirúrgica increíble. De hecho, han logrado golpear instalaciones iraníes que estaban profundamente protegidas. Como el complejo nuclear de Natanz, ¿no? Que lo leímos en los reportes. Así es, el de Natanz. En el papel, uno pensaría que destruir el programa nuclear y los radares del oponente debería forzarlos a una rendición inmediata. Y ahí es donde me detengo porque me cuesta entender algo. O sea, si tienes aviones de quinta generación que pueden, no sé, desaparecer un objetivo crítico del mapa en segundos, ¿cómo es posible que esto no haya terminado? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es porque Irán nunca tuvo la intención de pelear una guerra asimétrica. Claro, no se van a poner a jugar con las mismas reglas. Para nada. No van a poner sus aviones, que son más viejos, a competir contra cazas furtivos de última generación. Su estrategia no es ganar un combate frontal. Su estrategia es la resiliencia pura y el castigo regional constante. Castigo regional. O sea, hacer que el otro sufra en todos los frentes posibles. Exactamente. Y aquí entra un concepto vital en todo esto. Estamos ante una guerra de desgaste multidominio. Espera, pausa ahí.
Cuando dices multidominio, para quienes no están tan familiarizados con la jerga militar, te refieres a que el campo de batalla ya no es solo tierra, mar y aire, Así es, ya no es solo lo físico. sino que abarca ciberataques, economía y logística, todo al mismo tiempo. Exactamente eso. Un dominio puede ser el espectro electromagnético, o puede ser la red financiera global o las rutas comerciales. Al verse superado en el aire, Irán traslada el conflicto a estos otros dominios. O sea, le prenden fuego al tablero. Tal cual. Su herramienta principal no es una fuerza aérea, sino un arsenal de más de 3.000 misiles balísticos y enjambres de drones. Más de 3.000 es una locura. Sí, y están diseñados específicamente para ser baratos, para estar dispersos y ser súper difíciles de erradicar por completo. Y, mira, el alcance de ese arsenal está rompiendo con paradigmas que, se creían inamovibles. En los reportes vemos el uso inédito de misiles iraníes con un alcance de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Es una distancia brutal para un misil de ese tipo. Es lejísimo. Han apuntado a objetivos tan remotos como la isla de Diego García, que está en pleno Océano Índico. Y, para dar contexto a este dato, esa es una base militar que históricamente operaba casi como un santuario intocable para Estados Unidos y el Reino Unido. Sí, nunca antes habían tenido que preocuparse por recibir fuego directo allí. Y no es solo lo militar. Exacto. Además, están los impactos directos en infraestructuras civiles que son críticas. Por ejemplo, la refinería de Haifa, en Israel. Esto nos demuestra que degradar la capacidad militar de un país no significa desarmarlo por completo. Y ese es el punto central de esta simetría. La coalición ha golpeado duro, sí, han mermado la infraestructura de Teherán. Pero el régimen ha preservado su voluntad política y su cadena de mando. Siguen operando. Así es, están dispuestos a absorber un castigo inmenso porque su objetivo final es devolver un golpe que sea tan doloroso que haga que la victoria sea insoportable para sus adversarios. Y el golpe no es necesariamente con otro misil. Y da otra vez. El fuego no se quedó en las bases militares, saltó directamente a la economía global. Y ese salto hacia la economía nos lleva a la verdadera palanca de poder en todo este conflicto. O sea, ya no estamos hablando de quién tiene el mejor radar o el avión más rápido, sino de quién puede amenazar las rutas marítimas internacionales. La guerra simplemente cambió de rostro. Lo fascinante aquí es cómo el conflicto mutó hacia lo que llamamos una coerción energética. Coerción energética. Suena a tomar como rehén a la economía. Básicamente es eso. Para entender cómo llegamos a este nivel de parálisis mundial, hay que mirar los verdaderos centros de gravedad de cada bando. Mira, en marzo, Israel atacó un lugar llamado South Pars. Que no es cualquier lugar por lo que leímos. Para nada. Este complejo produce entre el 70 y el 75% de todo el gas iraní. Fue un golpe directo a la estabilidad interna del país. Claro, los forzaron a desviar el gas para que sus propios ciudadanos no se quedaran sin energía. Y me imagino que tuvieron que suspender exportaciones. Exacto. Les cortaron el oxígeno industrial de un tajo. Y después de eso fueron directo por el dinero. A ver, cuéntanos eso. El otro centro vital que fue golpeado es la isla de Karj. Este lugar es el pulmón financiero absoluto de Irán. Cerca del 90% de sus exportaciones de crudo salen de ahí. El 90%. O sea, les dieron en la línea de flotación financiera. Así es. Entonces piénsalo. Si acorralas a un actor estatal y le destruyes su principal fuente de ingresos y de energía, la respuesta lógica y asimétrica de ese actor no va a ser rendirse. Claro que no. Van a contraatacar con lo que tengan. Exacto. Su respuesta es apuntar a la yugular de quien lo ataca. Y la yugular del mundo moderno, de la economía global, es el estrecho de Hormuz. La premisa iraní es súper básica. Si destruyen mi energía, yo paralizo la energía del planeta entero. Y wow, los números de esa parálisis son alarmantes. Según los reportes de principios de abril, había casi 400 buques de carga y petroleros literalmente estacionados. Un embotellamiento masivo, esperando que Irán autorice su paso por el estrecho. 400 buques paralizados. Es un impacto masivo. Y lo más impactante de todo es que, para detener a 400 barcos comerciales, no necesitas enviar una armada gigantesca. La inteligencia táctica dice que Irán tiene entre 5.000 y 6.000 minas navales, y están listas para ser desplegadas. Y minas que, en muchos casos, son tecnología bastante básica. Exacto. O sea,
Solo la amenaza latente de soltar esas 5.000 minas colapsó el tránsito por completo. Como resultado de esto, vimos el precio del petróleo Brent escalar un 8.8% en una sola semana. Llegando a superar los $112 por barril, lo cual es altísimo. 112,19 para ser exactos. Pero aquí hay algo que me genera mucho ruido. A ver, las armadas occidentales tienen dragaminas, ¿no? Tienen tecnología de sobra para limpiar el mar. Entonces, ¿por qué 5.000 minas viejas logran detener por completo la maquinaria del comercio global? Digo, ¿por qué no simplemente mandan escoltas militares a los barcos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es porque el bloqueo real no es físico, es financiero. A ver, explícame eso, porque suena contradictorio. Mira, este es el mecanismo que hace que la coerción energética sea tan increíblemente efectiva. No se trata de si un buque de guerra de Estados Unidos puede cruzar el estrecho de forma segura. Se trata de si una empresa privada de transporte marítimo puede o quiere hacerlo. Ah, claro, el sector privado. Exacto. Y ahí es donde entran las aseguradoras. Hablamos de firmas enormes en Londres o Nueva York que cubren los riesgos de estos buques cargueros gigantescos. Como Lloyd's of London, ¿no? Precisamente. En el momento en que hay una amenaza creíble de minas navales activas en el agua, las aseguradoras simplemente retiran la cobertura de riesgo de guerra. O peor, las primas de los seguros se disparan a niveles tan estratosféricos que anulan por completo cualquier margen de ganancia para la naviera. Claro, y sin seguro, pues un buque comercial simplemente no zarpa. O sea, es ilegal y sería un suicidio financiero. Exactamente. O sea, Irán no necesita hundir los 400 barcos. Solo necesita que el mercado de seguros diga que es demasiado peligroso hacer ese trayecto. Y con una sola declaración así, la cadena de suministros se congela sola. ¡Qué locura! O sea, es un bloqueo impulsado por el cálculo de riesgo del mercado, provocado por una amenaza militar de muy bajo costo. Ahora, hay una disonancia muy interesante aquí, si contrastamos la postura oficial con la realidad económica. ¿A qué te refieres exactamente? Pues mira, recientemente Donald Trump declaró abiertamente que Estados Unidos realmente no necesita el estrecho de Hormuz y proyectó que las cosas se iban a reabrir de forma natural en unas 2 o 3 semanas. Sí, recuerdo esa declaración. Pero, a ver, si miramos los datos duros de los analistas, los mercados globales están operando en un pánico absoluto. El petróleo no deja de subir. Entonces, si la economía más grande del mundo supuestamente no necesita esa ruta, ¿por qué los números nos muestran que hay una crisis sistémica a nivel global? Pues esa es una paradoja fascinante de cómo funciona la interconexión global. Desde una perspectiva puramente de volumen, claro, un país como Estados Unidos, que tiene una producción interna masiva de hidrocarburos, podría sentirse teóricamente aislado del problema de suministro físico. O sea, tienen su propio petróleo. Y de golpe, el 20% del petróleo mundial y una cantidad masiva de gas natural licuado que transita por Hormuz. ¿Se genera un shock de oferta brutal? Exacto. Un barril de petróleo cuesta lo que cuesta a nivel internacional, independientemente de si lo extraes en Texas o si lo extraes en Arabia Saudita. Claro, el precio sube para todos. Así es. Y ese encarecimiento impacta inmediatamente en la inflación global. Porque, costos de fletes más altos significan productos más caros. Las demoras logísticas por tener que rodear rutas enteras golpean primero Europa y Asia. Frena la producción, me imagino. Frena la producción de manufactura, ¿sí? Y eso tarde o temprano llega a las estanterías de las tiendas en todo el mundo. Es un conflicto que inicia en el Golfo Pérsico, pero que, literal, se siente en la bomba de gasolina y en la factura de la luz de cualquier persona sin importar dónde viva. Y esa presión, esa inflación repentina de la que hablas, actúa como una olla de presión sobre las sociedades civiles. Empezamos a ver grietas profundas, no solo en la macroeconomía, sino en la psicología misma de la gente. No puede sostener un estado de alerta máximo sin que la cotidianidad empiece a quebrarse. Es que el desgaste psicológico en una guerra como esta suele ser tan corrosivo como el desgaste militar. De hecho, en los reportes hay datos muy puntuales sobre este desgaste que resultan súper reveladores. Por ejemplo, en Israel, se está dando un fenómeno muy humano pero que es financieramente devastador a nivel local. Lo de los restaurantes, ¿verdad? Sí, exacto. Los clientes están comiendo en un restaurante, de repente suenan las sirenas antimísiles con alertas de drones. Y claro, la gente entra en pánico, lo cual es súper lógico, corren a los refugios, pero abandonan los locales sin pagar la cuenta. Y los dueños de los negocios absorben esa pérdida.
día tras día. Totalmente. Es un detalle que parece minúsculo en el gran esquema de una guerra, pero ilustra de manera contundente cómo la economía interna se desangra por el miedo. Y ojo, no es porque un misil haya destruido el restaurante, es por el estado de terror crónico. Eso es lo que en doctrina militar se conoce como la disrupción de la normalidad. Disrupción de la normalidad, qué buen término. Sí, porque el objetivo de mantener ese fuego constante no siempre es causar bajas masivas. A menudo, el objetivo es simplemente paralizar el funcionamiento de una sociedad, hacer que salir, invertir o consumir sea impensable. Y de hecho, este mismo control psicológico lo vemos en otros lugares, pero impulsado desde el propio gobierno. Ah, claro. Lo de Dubái, eso me dejó con la boca abierta. Es un contraste brutal. Vemos que el gobierno en Dubái ha impuesto multas de hasta $54,000. $54,000. A cualquier persona que difunda rumores o información que contradiga la narrativa oficial sobre la guerra. Una cifra increíble por mandar un mensaje alarmista en redes sociales. Exacto. Y eso te dice absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el nivel de pánico que hay detrás de escena. Es una reacción extrema, sin duda, pero a ver, es comprensible si analizas el modelo de negocio de esos Emiratos. Son economías que están construidas enteramente sobre la ilusión de ser paraísos seguros y súper estables en medio de una región que es caótica. Venden estabilidad al mundo. Exacto. Atraen capital extranjero precisamente porque venden esa estabilidad. Entonces, si esa ilusión se fractura, si el pánico se apodera de las calles o de las redes, la fuga de capitales es instantánea. La multa draconiana no es para proteger su seguridad militar, es para proteger esa fachada de normalidad. Para que la inversión no huya. Y bueno, si esa fachada se agrieta a nivel social, inevitablemente las alianzas internacionales también empiezan a crujir. Porque la superioridad armamentística de Occidente claramente no se está traduciendo en una coalición diplomática fuerte. Estamos viendo una fractura evidente, ¿no? Y si conectamos esto con el panorama general, ese es uno de los puntos más críticos para Washington ahora mismo. No han logrado consolidar un frente unido con sus aliados europeos históricos. Porque Europa depende mucho más de la energía de allá. Totalmente. Europa depende muchísimo de los flujos del Medio Oriente. Así que se niegan a unirse a la guerra en los términos de Trump y se resisten a escalar el conflicto. Prefieren mantener canales de diálogo abiertos con Teherán para evitar un apagón energético total. Claro, a ellos les pegaría una recesión de frente. Y además, este nivel de inestabilidad se derrama hacia otros lados. Vemos que la OTAN misma ha tenido que reubicar y replegar tropas de Irak. Y no porque hayan ganado, sino por la inestabilidad y el peligro de las milicias locales que apoyen a Irán. El entorno de seguridad simplemente se volvió insostenible para ellos ahí. Pero, a ver, quizás el detalle que más me impactó de todos los reportes y que parece sacado, no sé, de un thriller de la Guerra Fría, es lo que está ocurriendo tras bambalines entre superpotencias. ¿Lo de los servicios de inteligencia? Sí. Los servicios de inteligencia de Rusia y la CIA estadounidense admitiendo tácitamente que están manteniendo conversaciones y canales secretos. Digo, a pesar de ser rivales acérrimos en casi todos los demás frentes globales. ¿Por qué ocurre algo así justo ahora? Ocurre porque el riesgo de un error de cálculo es inaceptablemente alto en este momento. Imagínate, tienes una alta concentración de activos militares de diferentes potencias en un espacio geográfico tan reducido y volátil como lo es el Golfo Pérsico. Están todos amontonados ahí con el dedo en el gatillo. Exactamente. Entonces, un incidente menor, digamos un misil que se desvía un poco o un barco que interpreta mal una señal de radar, puede detonar una reacción en cadena. Una chispa en un barril de pólvora. Tal cual. Que agencias como la CIA y la inteligencia rusa establezcan estas líneas secretas de comunicación refleja algo muy profundo. Ambas potencias entienden que si esto se sale de control, las consecuencias son apocalípticas para todo el mundo. O sea, es pragmatismo puro y duro. Así es. Los enemigos hablan porque el colapso accidental del sistema no le conviene a ninguno de los dos bandos. Bueno, y todo esto nos pone frente a una pared gigantesca. A ver, si la economía global no soporta el bloqueo financiero a largo plazo, si las sociedades civiles ya están mostrando una fatiga crónica y miedo, y si las alianzas occidentales están divididas, la inercia del conflicto nos obliga a preguntar, ¿quién parpadea primero?
Estamos en una ventana crítica. La parálisis actual, francamente, no es sostenible por mucho tiempo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque sabiendo esto, surge la gran pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos en las próximas semanas? Los analistas de inteligencia plantean 3 escenarios principales para este principio de abril. 3 escenarios que definen trayectorias muy distintas. Y en esta ventana es donde se toman las decisiones drásticas. A ver, el primer escenario sería la vía lógica que cualquiera pensaría: una desescalada parcial negociada. O sea, un cese al fuego temporal para reabrir el tráfico marítimo y sentarse en una mesa a hablar. Suena bien en papel, pero los reportes lo consideran muy, muy poco probable a corto plazo. ¿Por qué? Por las exigencias. Exacto, por las altas exigencias de ambos lados. Hay un choque de posturas maximalistas. Washington exige el desmantelamiento de la red de influencia iraní, lo cual Teherán ve como una rendición incondicional inaceptable. Y por su parte, la inteligencia de Estados Unidos evalúa que Irán no tiene ninguna disposición real a negociar en este momento. Sienten que van ganando de cierta forma. Sienten que tienen mayor margen de maniobra. Creen que pueden soportar el castigo militar más tiempo del que las democracias occidentales pueden soportar el pánico económico y el costo político interno. Lo que nos lleva al segundo escenario, que según los análisis es el más probable: una continuidad de la guerra limitada, o sea, un desgaste funcional. Exacto. Es una dinámica donde Washington mantiene la presión punitiva sin tener que invadir masivamente, e Irán resiste apostando a que el costo global obligará a Occidente a retroceder. Es como un limbo destructivo, ¿no? Siguen sangrando, pero ninguno del paso fatal. Es un juego de desgaste monumental que, irónicamente, le sirve temporalmente a ambas narrativas. Pero claro, ¿qué pasa si el dolor económico se vuelve simplemente insoportable para el resto del mundo? Y ahí entra el tercer escenario, que es el de mayor riesgo: una escalada cualitativa con operación terrestre. Ese es el escenario que todos temen. Que Estados Unidos decida que no hay más opción que poner tropas sobre el terreno para intentar asegurar el estrecho de Hormuz y abrir el tráfico por la fuerza. Pero es que en Medio Oriente, el concepto de una operación terrestre limitada pues es un mito absoluto, sobre todo considerando lo que ya advirtió Irán. Las advertencias han sido escalofriantes. Sí, lo dijeron textualmente. Advirtieron que nadie sobrevivirá si hay una invasión terrestre. O sea, han trazado una línea roja clarísima. Pasar de bombardeos desde el aire a tener botas en el terreno cruza un umbral doctrinal enorme. Dejaría de ser una guerra de desgaste para ser un conflicto existencial total. Arrastraría a los vecinos y colapsaría toda la región. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, vemos a una superpotencia militar con una tecnología que no tiene rival, pero que es incapaz de forzar una victoria rápida. Y del otro lado, una nación bajo un asedio brutal, pero que a través de sus rutas marítimas mantiene como rehén a la economía mundial. Nos demuestra que la idea de victoria pura, de ganar solo por tener más fuerza, es un concepto completamente obsoleto aquí. Exacto. La estrategia de Irán no es ganar frontalmente, es simplemente hacer que ganar sea demasiado caro, política y económicamente para su enemigo. Han logrado algo increíble desde el punto de vista estratégico. Han convertido una debilidad militar asimétrica en una ventaja. Externalizan el costo de la guerra hacia los mercados financieros globales. Bueno, para recapitular un poco esta inmersión profunda, hoy vimos cómo este conflicto dejó de ser un simple intercambio binario de misiles y aviones. Se convirtió en una red complejísima de coerción energética, desgaste diplomático y guerra psicológica. Una red que afecta a todo. Todo, desde el precio del combustible y la inflación global hasta, la paz mental en los restaurantes del Medio Oriente. Y de nuevo, recordamos que hemos evaluado estas estrategias de forma imparcial, observando las tácticas, sin justificar las acciones de los bandos. Es la anatomía de cómo la interdependencia global puede ser usada como un arma. Totalmente. Y para cerrar nuestra sesión, hay un pensamiento provocativo que se deriva de todo esto y que nos deja, la verdad, mucho para reflexionar. Sí, hay una inquietud muy grande aquí. Porque si un país bajo constante asedio militar puede paralizar a las potencias más grandes del mundo simplemente minando un estrecho marítimo y encareciendo los seguros de unos buques. Nos cambia toda la perspectiva. Exacto.
nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa esto que en el futuro de la guerra moderna, tener el control de los cuellos de botella, geográficos y económicos, es infinitamente más poderoso que poseer la fuerza aérea más avanzada del planeta? Uf, justo como lo decíamos al inicio con el ajedrez, puedes tener todas las reinas y todas las torres, pero si el otro tiene el control para incendiar la mesa entera, esa persona es quien dicta las reglas. Una idea bastante inquietante para el futuro del mundo, la verdad. Sin duda. Y con esa reflexión los dejamos para que sigan dándole vueltas a este tema y lo exploren por su cuenta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Hasta nuestra próxima sesión de análisis profundo.